Voy a leer un texto que preparé, que es un palimpsesto de varios editoriales que hemos escrito Marta Lamas y yo. Entonces, a lo mejor si alguien ha leído la revista les va a sonar atrillado, pero bueno, es lo que me dio tiempo y vida para esta celebración. Si algún espacio de la civilización ha requerido una reflexión ética en nuestros tiempos, ese es el espacio de la sexualidad. Si se ha reflexionado sobre algún conjunto de comportamientos en las últimas décadas, si se ha reestructurado algún paradigma, si ha merecido reconsideración y debate público un cúmulo de creencias, prejuicios y tabúes, si se han modificado costumbres, si han salido a la luz secretos y misterios, ha sido en el espacio de la sexualidad. Debate Feminista le ha dedicado a la sexualidad bastantes páginas de sus primeros 30 números, aunque solo unos cuantos se han centrado en el tema como asunto principal. Me atrevería a asegurar que, en primer lugar, el abordaje ético de la sexualidad en Debate Feminista ha perseguido su desnaturalización, rarificación, disolución y empantanamiento. Los y las colaboradoras tienden a tratar la llamada sexualidad normal, con todos sus preceptos y restricciones, como un gran mito, es decir, como algo mucho más cercano a la fantasía que a la realidad, como si se tratara de una aspiración difícil de alcanzar, inclusive para quienes creen que su única finalidad debe ser la reproducción y su único ámbito legítimo la familia monogámica, legalizada y sacralizada por las instituciones en el poder. En sus páginas se critica la normalidad, ese ideal que se postula en detrimento de las diferencias interpretadas como anormalidades, la que rige muchas de las prácticas sociales de represión y exclusión que gobiernan nuestros cuerpos. Debate reivindica a quienes se niegan o no pueden someterse a la normalidad y reconoce como un serio problema ético que no someterse haya implicado el costo de la marginación, la amenaza, la soledad, la vergüenza, el castigo, la culpa, el silencio. En el último siglo, las que en el lenguaje decimonónico se llamaron desviaciones, perversiones y aberraciones, ganaron una legitimidad que la moral sexual predominante todavía les quiere negar. Siempre han existido personas que no se pueden o no se quieren someter a la normatividad plana de una sexualidad impuesta, y la demostración de su existencia está en el propio discurso de la moralidad machacona, que pretende restringir las experiencias del cuerpo a la normalidad mediante prescripciones y proscripciones físicas o metafísicas, actuales o virtuales, imaginarias o materiales. Pero ahora hacen su aparición sexualidades tal vez no tan diferentes, alternas, disidentes, heréticas, sino su posibilidad de autonombrarse, de escribirse, de proclamarse desde una propuesta de libertad donde el moralismo y la normalidad ya no encuentran acomodo. Las sexualidades se enfrentan en debate a un diálogo crítico, a un replanteamiento que ya no se funde en una serie de argumentos axiológicos y certezas, hace largo tiempo abandonados o a lo mejor nunca completamente asumidos, como la naturaleza, la biología o la reproducción de la especie. Aparecen en una gama muy amplia de expresiones, no se agotan en el cuerpo, ni pueden estar sancionadas por los imperativos de la familia, la economía o la política. El principal resultado que genera este diálogo es precisamente la necesidad de prescindir de nuestra idea de normalidad. En esta desnormalización, los propios paradigmas se convierten en puntos problemáticos. La pregunta ya no se reduce a los orígenes de las perversiones, sino que pone a la vieja y tranquilizante normalidad en el banquillo de los acusados, bajo la mira de los analistas, y la somete al mismo interrogatorio al que había sometido a todas las otras sexualidades, con el mismo derecho. La heterosexualidad masculina, adulta, monogámica, neurótica, institucional, se compara entonces con la ninfomanía, el fetichismo, el travestismo, la homosexualidad, el exhibicionismo, la paidofilia, el bullerismo, el sadomasoquismo, el onanismo, en fin,
con todos sus ahora iguales. El propósito de extrañar, transfigurar, tergiversar y desnaturalizar a la sexualidad normal puso en contacto a la revista con la reflexión queer. El flujo principal de esta corriente está constituido por una considerable variedad de investigadores e investigadoras, cuyo punto de partida es una reflexión acerca de la enorme plasticidad de lo humano y de las dificultades que la ciencia encuentra a la hora de tratar de meter todo lo humano en el mismo saco. Dificultad y perplejidad precisamente agudas cuando se trata de definir, delimitar, fijar, precisar, determinar, exponer o explicar qué es la sexualidad. El elemento definitorio de los estudios queer proviene de una posición de resistencia. Esta palabra se utiliza en forma ciertamente despectiva y peyorativa para señalar, denominar o denunciar a aquellas personas cuya apariencia inmediata refleja alguna discrepancia con la norma heterosexual. Son queer los raritos, los que se ven diferentes, los que aparentan a primera vista una discordancia respecto de la idea predominante de normalidad. Los estudios queer tienen una obvia relevancia para el feminismo. Seguramente la posibilidad del ingreso de los estudios de género a las universidades se abre de manera paralela con los estudios sobre homosexualidades. Esta apertura hace posible la aparición de figuras académicas que hasta entonces habían permanecido en la categoría de sujetos de estudio, mujeres, gays y lesbianas. El giro importante de la reflexión queer es su voluntad inclusiva. No se trata de producir una investigación que se enfrente de manera marginal a los saberes institucionales sobre la sexualidad, sino de cuestionarlos y someterlos a un examen desde la mirada de las personas que pertenecen a los grupos sociales y culturales de identidades marginadas. Por ejemplo, las mujeres, los homosexuales, las lesbianas, las denominadas personas de color, aquellos que ejercen algún tipo de sexualidad disidente, como travestismo, transexualidad, transgenderismo. La figura de investigador se diversifica y los sujetos marginales se oponen a la figura del científico varón, blanco, heterosexual, que pertenece a la clase y a la cultura dominantes. Aquí el feminismo y los estudios queer experimentan una necesidad de integración, tal vez como mecanismo de defensa ante los embates del discurso científico establecido, hegemónico, institucional, homofóbico, misógino, puritano y normalizador de la academia, con mayúscula. Esta integración, fundada en un piso común, comienza a cuestionar la perspectiva de supuesta objetividad de esta ciencia, que se propone como una mirada desde un no lugar y se asume al mismo tiempo como una visión capaz de abarcar todos los lugares. El estudio de la sexualidad se bifurca entonces en dos corrientes claramente contrastantes. Por un lado, la convencional, heredera de una importante tradición que explica la sexualidad en función de la idea de norma, normatividad y normalidad, con nítidos tintes prescriptivos y muchas veces sobre la base de la oposición salud contra disfunción o enfermedad. Y por el otro, la corriente queer, que se desmarca de la convencional y cuestiona la lógica de funcionamiento del discurso institucional en la búsqueda de explicaciones diferentes acerca de las sexualidades. Las afluentes de esta corriente obligan a una discusión moral, ética, normativa, educativa. La nueva perspectiva entiende la sexualidad como un conjunto de prácticas de relacionamiento con derivaciones que van mucho más allá del encuentro físico y abarcan desde posicionamientos sociales hasta la construcción y destrucción de identidades, pasando por los afectos, el placer, la expresividad, la comunicación, etc. Esta visión permite comprender las formas de relación entre las personas como hechos complejos que no necesariamente se ajustan a las definiciones provenientes de los binarios femenino-masculino, heterosexual-homosexual, sano-enfermo, loco-cuerdo, blanco de color, viejo-joven, normal-anormal. El cuestionamiento de la reducción académica, médica, eclesiástica, psiquiátrica, policíaca de las sexualidades al binomio normal-anormal genera una discusión muy potente que pone en duda las exigencias institucionales de normalización y naturalización de las sexualidades distintas, pecaminosas, diferentes, desviadas, excéntricas, torcidas, perversas, disidentes, queer.
Genera también la producción de discursos académicos y sociales que ayudarán a desrarificar a los raros, tal vez al riesgo de rarificar a los normales. Dentro de este contexto, es destacable el esfuerzo por aprender las problemáticas de los posicionamientos múltiples de identidad, sexualidad, raza, etnia, clase, sexo, género, edad, preferencia sexual, desde un fundamento general que busca establecer bases discursivas y científicas para un estudio de las sexualidades que no sea atentatorio de la libertad de las personas. Una tercera vertiente de la discusión sobre sexualidad en debate feminista la sitúa en el marco de lo público y lo privado. El tema concomitante y, por supuesto, también ético, es el de los derechos sexuales, que están entre los valores defendibles de la agenda política democrática. Desde la conceptualización ciudadana vigente en nuestro país, ¿cómo definir los derechos sexuales? Si estos se concretan en el ejercicio libre de la sexualidad, su formulación más compleja incluye una exigencia de responsabilidad personal y de atención a la salud. Varias transformaciones políticas vinculadas con la exigencia democrática de respecto al pluralismo validan la idea de que las decisiones sexuales de adultos responsables son materia privada y no asunto público. Aquí, la separación entre lo público y lo privado genera un debate sobre los alcances de la moral en el mundo del derecho. Debate feminista ha tratado de deslindar la responsabilidad social en la imposición de una moral que considera ciertas conductas sexuales malas o perversas y de desenmascarar el discurso de una mentalidad que pretende ampliar su concepto de lo correcto a toda la sociedad. Habría otra vertiente en debate, menos estructurada, más sutil, sobre la sexualidad femenina, que rompe con moldes impuestos por ciertas facetas del propio feminismo. Creo que esta vertiente pretende otorgar a las mujeres un papel más activo, menos victimista, más responsable de su propio placer, menos vulnerable, en fin, que busca reconocer a las mujeres como agentes de su propia sexualidad. En resumen, puedo decir que Debate Feminista traza un mapa de los límites más evidentes de la sexualidad a partir de los ejes público-privado, hombre-mujer, sano-enfermo, normal-anormal, heterosexual-homosexual. Impulsa una perspectiva libertaria que reivindica claramente el respeto a la diversidad sexual a partir del consentimiento mutuo y la responsabilidad para con la pareja, y abre un panorama de las maneras en que diferentes sexualidades se autonombran, se cuestionan, se expresan y se escriben. Muchas gracias.